Finalment, en el torn d'intervencions té la paraula José María López Faus, representant de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de Sant Marcel·lí. Té vostè la paraula. Gràcies. En primer lloc, donar les condolències a totes les víctimes i afectats per la dana i donar-li les gràcies a l'Associació de Veïns de Sant Marcel·lí per cedir-nos el torn. Hoy me encuentro aquí para alzar la voz en nombre de los vecinos de La Torre y del Horta de Sant Jordi, un barrio el cual la reciente catástrofe sufrió el abandono total y absoluto de las instituciones. Tras el desastre, el miedo y el desamparo nos inundó de nuevo. No vimos llegada de ningún tipo de ayuda durante casi una semana después, más allá de un solo policía local a pie preguntando bien entrada la noche si encontramos cadáveres en la zona. Ninguna respuesta a nuestras súplicas de socorro, a pesar de las innumerables llamadas muchos días después, informando sobre nuestras condiciones, la devastación, los asaltos en la zona, incluso la ambulancia solicitada por mí para trasladar a mi madre 10 días después. A pesar de toda la zona ser totalmente transitable por carretera, la ambulancia nunca llegó. Suerte que mi vecino Rafa nos trasladó al hospital en apenas 8 minutos, porque ni siquiera había algo de tráfico ese día. Semanas después nos sentimos totalmente abandonados a nuestra suerte. La única ayuda que recibimos durante todos esos interminables días, sin ningún tipo de suministro o servicio de primera necesidad, fue la llegada de vecinos, familiares y amigos de las zonas cercanas. Nunca por parte del Ayuntamiento de Valencia. Nadie pensó en nosotros como suele ser habitual. La huerta nos salvó, es lo que decimos los vecinos de Sant Jordi, a pesar de que muchos salvaron la vida de milagro, como Miguel y su familia en el tejado de su casa totalmente arrasada. La misma Horta Sud que durante años ha sido ignorada por las autoridades, pero en estos momentos se convirtió en la única barrera que protege la vida de los vecinos. Y es que, cuando no hay instituciones que actúen, la solidaridad vecinal, la lucha por nuestra supervivencia, se convierte en nuestra única salvación. Durante esos días, los vecinos no dejamos de llamar a los servicios de emergencia, cuerpos de seguridad, servicios municipales, pero no vino nadie. Nadie nos socorrió, las instituciones brillaron por su ausencia, nos sentimos como ciudadanos de tercera, por decir algo. Esto sucede en una ciudad que muchos consideran que es de las mejores para vivir. San Jorge sigue siendo un barrio invisible, relegado a la pobreza de atención y servicios. Las infraestructuras del barrio, los caminos sin asfaltar repletos de agujeros prácticamente inaccesibles a nuestras viviendas, las canalizaciones, todo. Ya estaba en ruinas antes del desbordamiento. Y hoy con la dana la situación ha empeorado, pero no es algo nuevo para los vecinos de San Jorge. Las condiciones de vida ya estaban deterioradas allí. Pero si algo caracteriza la miseria diaria es la carencia de agua potable y un sistema de alcantarillado adecuado. En nuestro barrio las aguas fecales y los residuos se estancan en las calles. Esta situación no es un hecho aislado ni temporal, más bien es nuestra realidad cotidiana. Los vecinos nos hemos visto obligados a convivir con aguas residuales, con los olores nauseabundos de las aguas fecales. ¿Por qué las autoridades siguen haciendo caso omiso de nuestras necesidades básicas? La falta de un sistema de alcantarillado, sumado a la escasez de una red de agua potable a escasos 5 metros de las viviendas, nos han condenado a vivir en condiciones insostenibles. Y como si fuera poco, nos vemos forzados a consumir agua de pozo que está contaminada con residuos fecales. Esta situación no solo es inhumana, sino que pone en riesgo la vida de todos los que vivimos en el barrio. Señoras y señores concejales, esto no es una exageración ni un simple reclamo, es nuestra realidad. Pero ¿quién mide la calidad de barrios como San Jorge? ¿Quién se asegura de que los servicios básicos lleguen a cada rincón de la ciudad? ¿Quién vela por la dignidad de sus habitantes que no se vea pisoteada? ¿Qué hemos recibido en respuesta? El rechazo, la negativa de servicios
públicos como privados, la imposibilidad de acceder a cualquier servicio, ya sea por el estado de los accesos, por la falta de infraestructura o por la desinformación de las autoridades sobre la existencia misma del barrio de Sant Jordi. Parecemos ser un barrio invisible, desatendido e ignorado por el sistema. Este abandono es injustificable. Somos ciudadanos con los mismos derechos y la misma dignidad que cualquier otro barrio de la ciudad. Merecemos infraestructuras dignas, agua potable, alcantarillado. Merecemos dejar de ser ignorados. Hoy, desde este Pleno, hago un llamamiento a las autoridades, a todos los responsables de velar por el bienestar de los ciudadanos para que San Jorge deje de ser olvidado, para que nuestras condiciones de vida, que ya están deterioradas antes de la Dana, mejoren de una vez por todas. Exigimos que se reparen las infraestructuras, que se nos garanticen los servicios básicos, que se nos trate con la dignidad que se nos corresponde. Esta vez la Huerta nos salvó en este desastre, pero no podemos siempre depender de nuestra propia solidaridad. Las instituciones deberían estar presentes, deben actuar y demostrar que no olvidan a los vecinos del barrio de San Jorge y Faitanar. Para finalizar, entiendo que para ustedes es un viernes de Navidad y todo esto se la trae al pairo. Pero, por favor, háganse una pregunta. ¿Les gustaría vivir en estas condiciones que les he descrito en estos últimos 5 minutos? Muchísimas gracias por su intervención, señor López.